Hola a todos y a todas, mi nombre es Silvia Contreras Salinas, soy académica de la Universidad de Santiago de Chile y hoy vengo a presentar una ponencia que corresponde a una videoconferencia para el 14º Congreso Internacional de Psicología y Educación a celebrarse en Lima en febrero del 2026. Mi presentación se titula Agencia desde las vulnerabilidades, potencial transformador en la intervención en reinserción escolar. Les comparto en breve la presentación en la que se va a apoyar mi ponencia para poder facilitar para que puedan seguir con mayor facilidad las ideas que deseamos presentar. Bien, como elemento clave, esta ponencia tiene como dos elementos claves que son las políticas de la vulnerabilidad y reinserción escolar. Y corresponde a un proyecto que estamos desarrollando actualmente de duración de 4 años, que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile. Aquí también ustedes podrán encontrar mis datos para que luego, si desean, contactarme. Primero que nada, indicar que dos aspectos claves, los discursos pedagógicos y cómo estos constituyen las subjetividades. Partimos de un principio intrínseco que plantea que los discursos pedagógicos atraviesan toda interacción social y que moldea la constitución de subjetividades y también las relaciones interpersonales. Y una institución privilegiada para esta constitución y este rol que tienen los discursos pedagógicos es la escuela, las instituciones escolarizadas. Ellas, en la modernidad, es una institución que va configurando los lazos sociales como estas subjetividades y que ambos procesos están cruzados o se ensamblan, se conectan con las relaciones de poder para definir a quién dotamos de inteligibilidad, qué experiencia de sí mismo constituimos y promovemos o permitimos en los procesos de socialización y de escolarización. Estos elementos de los discursos pedagógicos y la constitución de subjetividades también toman un matiz distinto eh, cuando conectamos con la expansión de la política de la vulnerabilidad. En Chile y en Latinoamérica, este concepto está muy arraigado específicamente en la política pública y que está asociada a la idea de protección, de riesgo, de compensación de ciertos colectivos que han sido declarados como vulnerables, es decir, que son sujetos de protección. Ha permeado todas las instituciones, como habíamos indicado, hay programas, regulaciones, hay financiamiento que se estructura en base a esta categoría. Sin embargo, igual es un espacio agonal, es decir, que es un espacio en disputa de quién cuenta como vulnerable o quién no cuenta como vulnerable, con quién ocupamos este marcador y con quiénes no. ¿Ya? Y eso provoca todo un ordenamiento simbólico material, ¿ya? Eh, y que también estas significaciones de la vulnerabilidad o en marco de esta vulnerabilidad, cómo se materializa en ciertas políticas, ciertos programas, ciertos espacios, ciertos marcadores. Con esa idea sabemos que este espacio de la vulnerabilidad también adopta distintos significados, específicamente cuando en la actualidad ciertas posturas de feministas han relevado la concepción de vulnerabilidad en su sentido más ontológico. Entonces la idea aquí parece que hay una disputa entre lo ontológico y su acepción más situacional. En su sentido ontológico, lo que se plantea a grandes rasgos y en términos bastante claros, es que todo ser humano es vulnerable, es una condición inherente al ser humano y que emerge de nuestra necesidad de relacionarnos, es decir, de estar expuesto a un otro que sea humano o más que humano.
la capacidad de afectar y ser afectado. Entonces, que esta vulnerabilidad es una posibilidad también de acción política, porque podemos ir haciendo ciertas acciones y ir tomando ciertas agencias desde esta capacidad, de esta condición de estar expuesto al otro. En cambio, en su sentido situacional inducido, más bien que es lo que el sentido más frecuente de de la concepción de vulnerabilidad, está asociado con esta condición de seguridad o protección y que está incrustada en estructuras específicas de poder, donde hay ciertos colectivos o seres humanos que han sido considerados vulnerables o que ciertos espacios también hay que considerar esa vulnerabilidad, como hablamos a veces de vulnerabilidad escolar, social, patógena, en donde se plantea que la sociedad es la responsable de poder entregar ciertas situaciones o condiciones para que el otro o la otra no se sienta ni en riesgo ni o reparar un daño o una herida. Pero también tiene como consecuencia que esta categoría de vulnerable esté asociada a ciertos estigmas y exclusión. Es decir, que al ser definidos algunos colectivos como vulnerables, pueden también frenar ciertos procesos de agenciamiento o de iniciativas colectivas o de legitimidad en el medio por cargar este marcador de vulnerable. Esta amplitud polisémica genera un fenómeno de aparente flexibilidad entre lo ontológico y lo situacional, pero de carácter ambivalente. Puede resultar que al apelar que todos somos vulnerables, puede un poco diluir esta percepción de desigualdad que algunos colectivos sufren, y es una realidad, por unas estructuras de poder que históricamente han planteado que ciertas personas, por tener ciertas características, se consideran, están mucho más excluidos y están más segregados, ¿ya? Entonces que estos dos significados puede confundir estas distinciones que son importantes en la actualidad para ciertas luchas por la restitución de ciertos derechos que han sido negados a colectivos o personas en particular. Entonces, no obstante, frente a aquello, haciendo un intento de poder conectar ambas nociones, pensamos que, un poco siguiendo los planteamientos de algunas feministas, que si repensamos la vulnerabilidad en el sentido que nos están proponiendo ellas como una condición universal, que si reconocemos que la vulnerabilidad es una condición preconceptual de las relaciones humanas, donde la reconocibilidad conlleva una exposición permanente de la singularidad, se podría un poco reivindicar que esta condición es universal, humana, innata y constante, que podría un poco también dar respuesta a esta idea que también se ha ido instalando en la modernidad y los discursos neoliberales de que parece que tenemos que apelar o a llegar a cierto estado de invulnerabilidad. Y un poco también de este individualismo que también lleva a pensar que no estamos expuestos a otros o dependemos de otros, de poco negar nuestra condición relacional. También es importante en estas posturas plantear de que hace una interrelación mucho más explícita entre resistencia y vulnerabilidad. Butler plantea que la nueva ontología social y política igualitaria, donde la vulnerabilidad es concebida como una condición humana, también es una condición de exposición al poder y que se convierte en forma de una actuación encarnada, en la forma en que yo siento que tengo cierta herida, tengo cierta fractura. Esa posibilidad de herida es la que me llevaría a tomar ciertas acciones colectivas. Y eso nos ha demostrado históricamente en muchas luchas, en muchas luchas que se han llevado a nivel más macro y de colectivos. Entonces, que la vulnerabilidad haya que pensar como un proyecto político radical y plural que es como es el sustento para cualquier lucha colectiva. Por lo cual se hablaría un poco de las agencias desde la vulnerabilidad. La idea es que plantean esto un desafío
de analizar ciertas formas de acción no estandarizadas o no capturadas por un régimen más neoliberal, eh, en que la agencia se pueda conceptualizar como un equilibrio cambiante y poroso entre la capacidad de acción, de actuación y las relaciones de subordinación. Ellos se plantea de que el tener una condición de subordinación, de exclusión, de subalternización, esa condición mueve y moviliza ciertas acciones, actuaciones que tal vez no se ajustan a lo deseado en términos de agencia, esta agencia más moderna, más neoliberal, que plantea que hay ciertos sujetos que tienen ciertas capacidades, que demuestran cierta capacidad, son definidos como agentes. Aquí lo que se plantea es que no habría un binario de oposición entre vulnerabilidad y agencia, ya que se comprende que la vulnerabilidad es una relación en la que la receptividad y la capacidad de respuesta no están claramente separadas, ¿ya? Esta perspectiva extiende tanto la agencia como la vulnerabilidad más allá del dominio de un sujeto individual, asociándola a prácticas materiales, un devenir, a conexiones, como alternativa a la dinámica activa-pasiva. Es decir, que no hay una dicotomía entre ellas como la que nosotros intentamos siempre, que siempre se reproduce en el discurso, entre sujeto y objeto, activa y pasiva. Aquí lo que hay más bien es un devenir, es una conexión, por lo cual el desafío para las ciencias sociales es lograr tener ciertos marcos conceptuales, metodológicos, de comprender estas formas cotidianas de agencias desde las vulnerabilidades, que emergen de la vulnerabilidad, que emergen de que la vulnerabilidad tiene un potencial transformador, pero sin embargo, sin romantizar las condiciones de precariedad, porque claramente no podemos negar que hay ciertos colectivos que están expuestos a la violencia extrema, ¿ya? En el contexto chileno, específicamente la recesión escolar y la agencia de las vulnerabilidades toma mayor fuerza, recogiendo un poco la idea del estallido social que ocurrió acá en Chile en el año 2019, en donde queda claramente expuesto de que la vulnerabilidad emerge como una condición como inducida políticamente, en que donde se exacerba la fragilidad de la vida, que es una condición humana, pero está exacerbada en algunos sectores, y que eso lleva a un resurgimiento personal y político cuando las personas ya toman conciencia de esta condición, ¿ya? Eh, Sin embargo, y entonces aquí se puede claramente ver que hay una tensión ontológico-situacional, es decir, que se apela a una vulnerabilidad como una condición humana universal, pero que sin embargo, que esta condición se ha exacerbado en algunos colectivos por ciertos intereses socioeconómicos donde han abandonado o han excluido a ciertos sectores a una mayor cantidad de riesgo o de daño, ¿ya? En este sentido, surgen, y queremos nosotros hacer la conversación y la discusión entre este sentido, esta tensión ontológica situacional, lo que es el estallido social, con una iniciativa que se lleva en Chile, que son los proyectos de reinserción escolar, que son programas que responden a la necesidad de acompañar y revincular al proceso de escolarización a niños, niñas y jóvenes que tienen trayectorias educativas irregulares, que han sido excluidos del sistema escolar, ¿ya? Con estos programas, aunque lo mismo que sucede con este concepto ambivalente de vulnerabilidad, también ocurre lo mismo, es decir, que el tener programas que, que se dedican a acompañar a estas trayectorias irregulares, también estas mareas tienen como también el riesgo de generar nuevas desigualdades y profundizar un proceso de segregación, como plantea Nobiles en el año 2019, 2016 y que aún sigue vigente, contribuyendo más bien a estos programas a una victimización y un atrincheramiento de divisiones sociales. Es decir, que al igual como pasa en las políticas de vulnerabilidad más situacionales, que ciertos programas con el objetivo de proteger o de sacar o de disminuir los riesgos de ciertos colectivos, lo que tiene como efecto es que profundizamos la segregación y la división social.
Y la misma idea también cruzaría un poco también los programas de reinserción. Entonces, en este contexto, nosotros pensábamos que es importante hacer estas conexiones, ¿ya? Y para hacer estas conexiones que en términos, tiene un vasto desarrollo en términos teóricos, conceptuales, específicamente de los aportes feministas y también de la política pública en términos de cómo podemos materializar una concepción de vulnerabilidad más situacional. En nuestro proyecto hemos intentado acercarnos a ver en términos empíricos de cómo puede ser este fenómeno de las agencias desde las vulnerabilidades, para poder disminuir esta idea de que agencia y vulnerabilidad son elementos que son opuestos, y más bien plantearos que son elementos que están entrelazados y que corresponden a un mismo devenir. Para eso planteamos en nuestra investigación un marco metodológico que se sustenta un poco en las cartografías. Estas cartografías, en términos de que como dispositivos, nos planteaban que nos permite un análisis mucho más móvil, en donde los sujetos, con una consigna muy general y muy básica, ensamblan elementos de sus trayectorias profesionales, familiares, sociales, territoriales, educativa, escolar, de forma muy libre. En nuestra investigación le planteamos a ellos y a ellas que construyeron una cartografía donde nosotros propusimos muchos materiales, fotografías, láminas, otros materiales como lápices, pinceles, lanas, para que ellos construyeran pudieran ilustrar, representaran sus trayectorias y cómo sus trayectorias se conectaban con su preocupación y su presencia en un programa de reinserción escolar. ¿Ya? En esta idea, con esta consigna y estas producciones de cartografías, descubrimos o reconocimos que un ensamblaje central de las cartografías de los profesionales era como eran interpelados por la precariedad de los niños, niñas y jóvenes que asisten al programa y que a ellos los interpela, como que les demanda una respuesta y una conexión con esa precariedad que los niños y niñas han tenido que sufrir, ¿ya? Por lo tanto, desde las cartografías surgen muchas narrativas de heridas, en donde la herida se transforma o se configura como un núcleo de la trama experiencial que organiza los significados, relaciones y actuaciones de los profesionales en nuestro programa de reinserción, ¿ya? Esta cartografía con este ensamblaje y estas narrativas de herida nos pone en evidencia que las agencias desde las vulnerabilidades son configuraciones muy localizadas, muy dinámicas, temporales y contingentes, que como voy a hacer el posterior relato de ciertos ensamblajes de esas heridas, estas heridas pueden tener una distinta configuración si establecemos distintas conexiones, ¿ya? Si hacemos otros cruces en otros contextos. Entonces, dejar claro que lo que voy a presentar ahora son algunas agencias desde las vulnerabilidades, ciertas conexiones que surgen de estas cartografías que son muy localizadas y muy contingentes, y que lo que presento es una lectura como un corte agencial, como diría Barak, de que responde a ese corte agencial, pero que sí, luego retomamos los mismos relatos, las mismas preocupaciones y nuestros mismos elementos contextuales, pueden tener otras formas, ¿ya? Si hacemos otro corte agencial. Un elemento clave que aparece es que una primera herida aparece la herida del duelo. Y como plantea Butler, el duelo es un acto performativo que se transforma en cada repetición o de acuerdo a cada contexto. El duelo, como dice Butler, el duelo no es solo una respuesta a la pérdida, una respuesta privada a la pérdida de un ser querido. Sino que es una forma de estar en el mundo y que abre posibilidades de una acción política, de un acceso, ¿ya? También, y este duelo aparece en estas cartografías de los afectos
donde se hace legible una subjetividad que está atravesada, o es una experiencia de sí mismo, que está atravesada por una intensidad de motivaciones para actuar. Y estas motivaciones para actuar, en el caso de un relato de un profesional, surgen de esta idea del duelo, surge de esta experiencia de duelo. También como plantea Das, el duelo moviliza de que un espacio que se transforma en algo inhabitable por este dolor de la pérdida, de la violencia, también tiene que transformarse en un espacio habitable. Y transformar en un espacio habitable, teniendo conciencia de una pérdida o de vivir la pérdida, se transforma en una acción política. ¿Ya? Entonces son todos elementos que nos son elementos que nos van dando esta idea, se va configurando esta idea de una agencia desde la vulnerabilidad. El primer relato es de un profesional de unos 30 años, psicólogo, sin experiencia en programas de reinserción escolar, pero sí en una trayectoria profesional en una atención clínica, y que está marcado, y que su relato está marcado por pérdidas familiares significativas de una abuela y de su padre. Y él plantea, cuando él elabora y presenta su cartografía al equipo, plantea que cuando falleció su abuela, una flor, que es un elemento clave en su cartografía, como ustedes pueden ver arriba, y frente a esa flor, todos los otros elementos se van conectando y ordenando. Dice que una flor floreció de la nada. Puede ser una muerte, puede ser una tristeza, puede ser vulnerabilidad, pero se puede cambiar ese significado que se le da culturalmente, planteando que esta pérdida puede tener un sentido distinto de acuerdo a un contexto. Entonces, la metáfora de la flor representa un poco esta transacción entre el dolor de la pérdida y la necesidad de transformarlo en una vivencia habitable, entrelazada con la práctica pedagógica más personalizada que se lleva a cabo en los programas de reinserción. Entonces, el duelo en la praxis educativa resignifica la pérdida, el duelo, la pérdida de su abuela, lo adopta de forma performativa que le permite resignificar su experiencia en el programa de reinserción escolar, en donde su pérdida le da ciertos pisos o elementos para poder conectar con las actuaciones que él desea o desarrolla con los niños y niñas y jóvenes, ¿ya? Entonces, pareciera que este duelo, esta pérdida, se actualiza constantemente, esta experiencia se reitera y se reactualiza en la propia actuación profesional, como redefiniendo constantemente esa ausencia de ese ser querido. Entonces, la subjetividad de este docente, como podríamos llamar, una subjetividad doliente, que le otorga a él también como el derecho de establecer el lazo con un otro que igualmente está definido por el dolor y la vulnerabilidad. Como plantea una cita de él, yo creo que esto con los chicos y lo que me pasa a mí tiene que ver harto con darle un lugar a los niños, una posición de subjetividad o de opinión a los niños. Porque, por ejemplo, a mí cuando chico igual me pasaron hartas cosas. Mi papá falleció, cosas que no sé. Había veces que no había tanta plata, tanto dinero. Y si bien mi mamá no me decía, de alguna manera yo los escuchaba. Entonces, en este relato reactualiza una pérdida, reactualiza ciertas experiencias de la niñez que la pone en exposición en su cartografía al equipo de profesionales para poder justificar y poder indicar que tiene cierta sensibilidad desde su experiencia para poder conectar con los niños y niñas y jóvenes del programa que él supone que también están definidos por el dolor y la vulnerabilidad. Entonces aquí se entrelazan muchos elementos de este dolor, pero que claramente que este dolor o es una potencia, es algo que moviliza para tener actuaciones y también para tener una relación ética con el otro, donde vemos claramente que no hay una oposición entre la vulnerabilidad como herida y la agencia o como actuación de tomar posición, de tener intenciones o de actuar. Luego tenemos otro relato que nos parece también bastante ilustrador de lo que queremos plantear, es la herida a la exigencia de ser resiliente. Esta herida surge de un relato de una profesional de unos 40 años de edad,
profesora que tiene un doctorado y que tiene experiencia, tiene origen en una población popular precaria y que tiene experiencia en una iglesia popular. Aquí nosotros un poco nos posicionamos la idea de Break, del año 2016, sobre que hay un mandato moral de resiliencia específicamente en América Latina, producto de los procesos de colonización. Dice que la inscripción resiliente deviene como un mandato moral, ser ejemplo, ser fuerte, ser útil para otros, incluso conviviendo con el propio desgarro, en donde tenemos que salir adelante a pesar de toda la violencia o la desigualdad en la que estamos expuestos. Entonces, ella, la profesora, plantea que del relato de la pobreza vivida, que expone la violencia a relaciones de clase donde vivían, específicamente en el periodo de dictadura en Chile, también enfatiza que a pesar de todas esas condiciones, un ascenso social, una movilidad social también. Eh, y en donde ella, eh, cuando, cuando aprecia la vulnerabilidad o la situación de precariedad de los niños, niñas y jóvenes que asisten al programa, plantea que nos parece que la vulnerabilidad tiene más bien que ver con la poca capacidad de agenciamiento, con la poca autonomía, con la poca confianza en sí mismos de las personas. Y lo que hemos hecho aquí, es decir, en el programa, es tomar a los niños, que además son migrantes, que los han pasado pésimo, para que ellos, desde un trabajo socioeducativo, recuperen la confianza en sus propias capacidades. Viendo claramente este relato a lo que planteaba Break en torno de que los que lo han pasado mal, que han sufrido exclusiones, violencia, tienen que, como única forma o como única salida o como respuesta, es tener confianza en sus propias capacidades. Entonces, cuando vemos este relato, nos lleva un poco a esta idea de la reparación. Se intenta reparar la herida, esta precariedad inducida por el sistema, específicamente en América Latina por el tema de las migraciones, pero también la reproducción de ciertos códigos, este código moral sobre la resiliencia. Lo que nosotros podemos ver un poco es que en la lógica liberal se ha demostrado que hay un examen moral en que se nos induce a que tenemos que mejorar y que si nosotros mejoramos y luchamos, merecemos ciertos privilegios o acceder a ciertos derechos. En donde se vuelve a reescribir que la desigualdad es una prueba individual, como que cada persona tiene que está puesta a prueba frente a esto, negando las estructuras de opresión y violencia que la sociedad ha ido construyendo a lo largo de su historia. Retomamos los discursos de Fanon, podemos dar cuenta que estamos frente a una subjetividad escindida, es decir, que hay una lucha por el reconocimiento en humanidad, que sea reconocido como un humano, con derecho a estar, de participar, de ser presente en la sociedad, pero que para hacer eso tengo que recurrir a los códigos morales que el mismo sistema que me ha oprimido, me ha violentado, me pone a disposición. ¿Y cuál es esta idea de la resiliencia? Sí. Me ha asignado en un espacio de vulnerabilidad y yo esa vulnerabilidad la veo como una condición no universal, sino solo personal, y que tengo que merecer estar en un espacio distinto y ese merecer requiere de mi esfuerzo. Entonces aquí lo que podríamos plantear, hay una cierta instrumentalización de las agencias, una exigencia de confiar en las capacidades propias sin advertir un uso sistemático que se hace de esa capacidad, ese uso de nuestras capacidades de resiliencia o de esfuerzo a sobrevivir a la violencia ha sido ocupada por el sistema más neoliberal que mantiene las estructuras de poder en que no se cambian, porque alude a que nosotros, de forma personal, tenemos que salir adelante. Este relato de esta profesional nos lleva a pensar de cómo el dolor personal se transforma en una herramienta pedagógica, pero este dolor personal se transforma en una herramienta pedagógica, pero
puede reproducir estructuras de desigualdad al individualizar la vulnerabilidad y exigir resiliencia, sin cuestionar los marcos sistémicos que perpetúan el daño, la precariedad y la violencia. Pensamos que algunas implicancias teóricas y metodológicas sobre nuestros hallazgos, nuestra investigación, es que investigar esta idea de las políticas de vulnerabilidad en su sentido situacional y en su sentido ontológico nos permite un poco desplazar el foco de ciertos marcos abstractos que refieren a este tema y llevarlo a ciertas realidades empíricas de profesionales, atendiendo formas silenciosas de reparación, como la que como ilustramos estos dos casos que acabo de exponer. También da cuenta de ciertas agencias, que las agencias son pluriformes, ¿sí? Que tienen una condición dependiente del entramado de relaciones culturales y materiales, donde la vulnerabilidad y la agencia fluyen interrelacionadamente. En un caso fue el dolor, el duelo, en otro haber sido formada y constituida una subjetividad escindida en esta idea de la resiliencia. Y también que los dispositivos cartográficos son dispositivos que nos permiten visualizar ciertas agencias en términos más situados, más complejos y contingentes, para poder un poco desafiar esta dicotomía entre vulnerabilidad y acción. Finalmente, para ir terminando, sí nos surgen ciertas interrogantes de esta idea de entrelazar agencias desde las vulnerabilidades en procesos de organización escolar, programas que se sustentan en esta idea de instalar esta capacidad de categoría de vulnerable con alguien en riesgo, a los cuales tenemos que la sociedad darles protección, como que son sujetos que no tienen agencia. Por lo cual nos preguntamos, ¿puede la vulnerabilidad en su carácter desigual, localizado y encarnado sostener proyectos y afectos y compromisos colectivos o comunes? Porque una forma de poder reconocer estas agencias de la cotidianidad son en términos más individuales, son de las propias historias y sus conexiones. Sin embargo, ¿cómo nosotros desde las múltiples historias podemos llegar a un elemento o a compromisos más comunes? Los resultados que hemos presentado ahora nos orienta hacia la necesidad de posicionarnos frente a relaciones de poder, de seguridad y justicia. Más que cerrar el debate en torno a cuál es la gramática de la vulnerabilidad, desde nuevos ángulos, específicamente de los aportes feministas, exploramos si estamos o no reforzando o avanzando o frenando estos movimientos más individualistas que ve en términos de que no hay ciertas conexiones con lo más colectivo. Con esto voy terminando. La idea en términos sintéticos es que estamos promoviendo a que se ponga en discusión las gramáticas de vulnerabilidad, de que podamos cuestionar y ver los efectos de cuál es la concepción que se tiene de vulnerabilidad en la política pública en América Latina, porque puede llevar a poder profundizar en esta dicotomía entre vulnerabilidad y agencia, y profundizar y generar a un sujeto o sujeta víctima, en donde se frenen procesos de actuación individual como colectiva, pero también la posibilidad de pensar en el acto educativo, de retomar y devolver el discurso pedagógico hacia la concepción de la vulnerabilidad como una condición universal, como potencia, como productiva de actuaciones que nos permitan poder responder a las precariedades que han sido inducidas por el sistema. Con esto, dar las gracias de escuchar y ver esta presentación. Están mis datos en esta última diapositiva por si desean contactarnos para conocer cómo va nuestra investigación. Desde ya, muchas gracias.